Los gobiernos deben regular la tecnología porque es un asunto de seguridad nacional, básicamente, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Sigamos. Companies cutting corners on safety, and then having people suffer as a result. So that's why I've actually for a long time been a strong advocate of AI regulation. So that I think regulation is, it's not fun to be regulated. It's somewhat arduous to be regulated. I have a lot of experience with regulated industries because obviously automotive is highly regulated. You could fill this room with all the regulations that are required for a production car just in the United States, and then there's a whole different set of regulations in Europe and China and the rest of the world. So very familiar with being overseen by a lot of regulators. And the same thing is true with rockets. You can't just willy-nilly shoot rockets off, not big ones anyway. Because the FAA oversees that. And then even to get a launch license, there are probably half a dozen or more federal agencies that need to approve it, plus state agencies. So I've been through so many regulatory situations, it's insane. And sometimes people think I'm some sort of like regulatory maverick that sort of defies regulators on a regular basis, but this is actually not the case. Once in a blue moon, rarely I will disagree with regulators, but the vast majority of the time, my companies agree with the regulations and comply. Anyway, so I think we should take this seriously, and we should have a regulatory agency. I think it needs to start with a group that initially seeks insight into AI, then solicits opinion from industry, and then has proposed rulemaking, and then those rules, will probably, hopefully, grudgingly be accepted by the major players in AI, and I think we'll have a better chance of advanced AI being beneficial to humanity in that circumstance. But all regulations start with a perceived danger, and planes fall out of the sky, or food causes botulism. Yes. I don't think the average person playing with AI on his iPhone perceives any danger. Can you just roughly explain what you think the dangers might be? Yeah, so the danger, really, AI is perhaps more dangerous than, say, mismanaged aircraft design or production maintenance or bad car production, in the sense that it has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator, because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. But I think perhaps what you may be alluding to here is that regulations are really only put into effect after something terrible has happened. That's correct. And if that's the case for AI, and we only put in regulations after something terrible has happened, it may be too late to actually put the regulations in place. The AI may be in control at that point. You think that's real? It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off, and it would be making the decisions for people. Yeah, absolutely. Absolutely. No, that's definitely where things are headed, for sure. The things like say ChatGPT, which is based on GPT-4 from OpenAI, which is a company that I played a critical role in creating, unfortunately. Back when it was a nonprofit? Yes. The reason OpenAI exists at all is that Larry Page and I used to be close friends, and I would stay at his house in Palo Alto, and I would talk to him late into the night about AI safety. And at least my perception was that Larry was not taking AI safety seriously enough. What did he say about it? He really seemed to be one sort of digital superintelligence, basically digital God, if you will.
as soon as possible. He wanted that? Yes. And he's made many public statements over the years that the whole goal of Google is what's called AGI, artificial general intelligence or artificial superintelligence. And I agree with him that there's great potential for good, but there's also potential for bad. And so if you've got some radical new technology, you want to try to take the set of actions that maximize the probability it will do good and minimize the probability it will do bad things. Yes. It can't just be hell for leather. Let's just go, barreling forward and, hope for the best. And then at one point, I said, well, what about, we're going to make sure humanity's okay here. And then he called me a speciesist. Did he use that term? Yes. And there were witnesses. I wasn't the only one there. Yo creo que empezar como a destilar y a entender dónde están los riesgos de la inteligencia artificial es importante. Y aquí justamente Elon Musk habla sobre esto. Quiero que entendamos que él dice 100% es totalmente, no dice no, puede ser, no, dice es totalmente posible y no solamente es posible, estamos encaminados para que haya una inteligencia artificial que gobierne todo el sistema. Tucker Carlson le pregunta como, hey, ¿tú sí crees que es posible como que haya una inteligencia artificial que gobierne todos los sistemas? Y lo pregunta un poco escéptico y Elon Musk contesta muy contundentemente, sí, es posible y no solamente es posible, hacia allá estamos yendo. Con mucha seriedad. Entonces ahí uno dice, wow, esto no es, sí, como Terminator o sea, esto es como Terminator literal. Quiero que entendamos lo siguiente, ¿dónde están los riesgos o algunos riesgos de la inteligencia artificial? El primero es la verdad. Por eso inclusive Elon Musk habla de Truth GPT, ¿no? Y es que cuando vemos todo lo que está pasando, hay competidores muy grandes en el mercado, que es Google y que es Microsoft. Google con su buscador y Microsoft con Bing, que también es su buscador. Ellos básicamente tienen archivada toda la información del planeta, ¿sí? Y básicamente, cuando tú controlas la información, controlas la verdad. Ejemplo, uno pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Un ejemplo. Entonces te pones en Google, ¿por qué el cielo es azul? Y te da una respuesta. Perfecto. Tú lees la respuesta, ni lo piensas, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad, ahí está. Entonces, una de las complicaciones que tenemos con la inteligencia artificial es que determine la verdad, ¿sí? Y sobre todo cuando la verdad no es objetiva, o sea, no hay una verdad, hay diferentes ángulos y matices de la verdad. Y uno de los problemas con la verdad es que se politiza muy fácilmente. En ChatGPT podemos ver cómo tiene una base demócrata de izquierda muy fuerte, ¿sí? En la forma en que contesta y en la forma que argumenta y en la forma que está claro que tiene unas bases demócratas muy consolidadas. Entonces, si la tecnología y el instrumento que nos dice la verdad, en inglés se dice bias, ¿sí? Es bias, o sea, tiene ya como una predisposición, pues te va a dar la información con una predisposición. Y ese es un riesgo muy grande que tenemos como humanidad. La libertad de información, la libertad como tal. Ese es un riesgo que tenemos muy importante. El segundo riesgo que yo quiero que estemos claros es el riesgo de la influencia. Tiene que ver con el riesgo de la verdad, pero el riesgo de la influencia es que quiero que seas consciente que tú te la pasas en esta posición consumiendo contenido muchas horas al día. Quiero además que seas consciente que esto es para que estemos claros, o sea, en el momento en que la inteligencia artificial haya logrado estar en todo lado, va a tener la capacidad de ver cada gesto que haces, ¿sí? Va a poder empezar a ver cuando te presenta un pedazo de contenido qué gestos haces, si tu pupila se dilata o no se dilata, si te gusta o no te gusta, te oye, te puede oír y te puede interpretar perfectamente y te empieza a conocer y crea un perfil tuyo, ¿sí? Entonces,
Esto no es solamente para cuando suceda, no, esto ya pasa. Obviamente, estos son un poco de pronto teorías de conspiración, pero yo estoy totalmente seguro. Y Facebook fue de los líderes en usar esta tecnología. eh, Justamente para su negocio publicitario y de venta. Pero quiero que pienses en una entidad o en una tecnología omnipresente, omniconsciente, o sea, lo sabe todo, lo ve todo. Tú hoy en día, o sea, el chat GPT pasó el examen del bar, que es el examen para ser un abogado en Estados Unidos. Imagínate lo difícil que puede ser un examen de estos y ya esta inteligencia artificial tiene la capacidad de pasarlo y pasarlo bien. A lo que voy con esto es que asimismo tiene la capacidad de ser psicólogo y de ser psiquiatra y de ser coach y de ser científico. Y cuando te observa por el lente mientras consumes contenido, está creando un perfil tuyo demasiado completo. Es muy posible inclusive que te conozca más de lo que tú mismo te conoces. Y eso es muy peligroso. Porque si ese conocimiento de cada ser humano, ¿sí? De cada ser humano, es tan profundo y se utiliza este conocimiento en una agenda específica, y la agenda puede ser: tenemos este objetivo, queremos que esta corporación gane, queremos que la sociedad se comporte de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. La pérdida de libertad es total y absoluta, y la capacidad de esa tecnología de influenciarte es total, y la capacidad de esa tecnología de adoctrinarte es total.